Dicen que en las montañas del norte de Montana, en diciembre, cualquier ruido puede ser un milagro. El viento corta como cuchillo entre los pinos muertos y las sendas nevadas que nadie transita desde hace semanas. Si estás escuchando esta historia desde alguna aldea escondida en las sierras de Oaxaca o desde una cabaña en las montañas de Perú, cuéntanos desde dónde nos acompañas. Y si en algún momento esta historia te toca el alma, deja tu like y suscríbete, porque lo que ocurrió aquel día, cuando Wyatt Holt desmontó de su yegua en medio del silencio blanco, no fue un cuento, fue una decisión que cambió destinos congelados por la indiferencia. Wyatt Holt no era hombre de hablar, tampoco era de preguntar. A sus 47 años, había vivido suficiente para saber que el ruido no siempre es vida y que a veces lo que se encuentra entre la nieve no está hecho para ser visto. Por eso, cuando escuchó ese sonido quebrado, entre llanto y suspiro, no gritó. Solo detuvo su yegua, echó mano al rifle por precaución y luego desmontó despacio, como quien respeta el dolor antes de conocerlo. El sonido venía de entre los árboles, cerca de un claro cubierto de escarcha. No había huellas recientes, solo ramas secas, marcas de carro viejo y un poste torcido, plantado al azar como un insulto a la vida. Y allí, atada con alambre al tronco de ese poste, había una mujer. Estaba inconsciente, inclinada hacia adelante, con la cabeza caída. Su rostro estaba cubierto de sangre seca, y en sus brazos colgaban marcas violáceas de fuerza brutal. Pero lo más desconcertante no era ella, eran 3 bultitos a sus pies, 3 bebés envueltos en trapos finos, temblando, llorando sin voz. Wyatt se arrodilló sin pensar. Su cuerpo se movía por instinto, no por lógica. Tocó la garganta de la mujer, débil, pero viva. Luego miró a los recién nacidos. Eran 3 niñas, todas con el rostro arrugado por el frío, pero sin heridas visibles. Solo hambre, miedo y ese temblor que los bebés tienen cuando la vida pende de un hilo. Wyatt no dijo una palabra. Sacó su cuchillo del cinto, cortó el alambre con cuidado y cargó primero a las niñas dentro de su abrigo, una junto al pecho, las otras 2 sujetas con su manta gruesa. La mujer cayó hacia él, sin fuerza. La sostuvo por debajo de los brazos, la acomodó como pudo sobre la montura y se subió detrás para mantenerla erguida. El camino de regreso fue lento, la nieve pesaba, el viento dolía y las niñas apenas respiraban contra su torso. Pero Wyatt no. Pensaba, solo avanzaba. Sabía que, si se detenía a razonar, perdería tiempo, y ese tiempo, para esas 4 vidas, era todo lo que quedaba. Cuando llegaron a su cabaña, no hubo ceremonias. Wyatt abrió la puerta de un empujón, avivó la estufa con leña seca y dejó a la mujer sobre su cama. No preguntó nombres, no pidió explicaciones. Solo calentó leche de cabra, mojó un trapo con agua tibia y empezó a limpiar con cuidado el rostro de la mujer. Luego las manos, luego los pies. Las niñas lloraban, más fuerte ahora. El calor les devolvía el cuerpo y con él el hambre. Wyatt improvisó tetinas con tela limpia y les dio de comer, una por una, sin perder la calma. Durante horas, el interior de la cabaña fue solo vapor, respiración entrecortada y el leve crujir de la estufa al expandirse con el fuego. El cuerpo de la mujer seguía inconsciente, pero tenía color. Wyatt, con movimientos metódicos, le había quitado la ropa sucia y la había cubierto con mantas gruesas. Se mantenía cerca, sin invadir. A cada rato verificaba su respiración, ponía más leña en el fuego y comprobaba que las niñas estuvieran calientes y vivas. En su silencio había urgencia, pero también una calma nacida del hábito de cuidar en soledad. No fue hasta que el sol alcanzó su punto más alto, apenas un reflejo pálido entre las nubes de nieve, que la mujer abrió los ojos. Al principio
solo miraba al techo, como si su mente tardara en aceptar que no estaba muerta. Luego intentó moverse, pero el dolor la detuvo. Su rostro se contrajo, no por el frío, sino por el recuerdo. Su cuerpo reaccionaba con miedo, no con hambre. Al girar un poco la cabeza, vio las 3 mantas junto al fogón. Sus hijas. Las 3 respiraban, vivas. Y entonces, por primera vez, emitió un sonido, un llanto seco, sin lágrimas, como si su alma se deshiciera en silencio. Wyatt no se acercó. Desde la mesa preparaba una infusión tibia con hierbas y cáscara de manzana seca. No dijo nada. Solo dejó la taza cerca de ella, sobre una madera, junto a una cuchara de metal. La mujer lo observó unos segundos, no con desconfianza, sino con esa mezcla de incredulidad y gratitud que solo se siente cuando uno es salvado sin tener que rogar. Intentó sentarse. Wyatt se adelantó y le colocó un cojín detrás de la espalda. Todo sin hablar, como si entendiera que las palabras eran demasiado frágiles para ese momento. Ella bebió despacio. Cada sorbo parecía devolverle una parte del alma. Luego bajó la mirada hacia sus manos, vendadas en trapos limpios, y notó que no tenía las muñecas marcadas por la soga. Alguien las había cuidado. Alguien la había lavado, cubierto, alimentado a sus hijas. Y ese alguien no pedía explicaciones, no exigía nombres, no preguntaba por qué ni para qué. El silencio de ese hombre era más acogedor que cualquier promesa. En un rincón de la cabaña, las niñas empezaron a mover las piernas bajo las mantas, como si el calor las llamara de regreso a la vida. En algún momento, la mujer intentó hablar, pero la voz no salía. Solo logró articular 2 palabras con los labios partidos. Gracias por... No completó la frase. Wyatt simplemente levantó la mano, como diciendo que no hacía falta. Había algo en él que entendía el peso del trauma, la necesidad de existir sin tener que explicarse. Esa cabaña, aunque austera, era un santuario. Y esa tarde, mientras el viento seguía aullando afuera, los 4 cuerpos dentro de la casa respiraban a un mismo ritmo. No eran familia, no eran conocidos, pero estaban juntos, vivos. Eso bastaba. Cuando el cielo comenzó a oscurecer, Wyatt preparó pan frito con grasa de res y sirvió caldo en una olla de hierro. La mujer, sentada ya con más firmeza, sostuvo a una de las niñas en brazos por primera vez desde el abandono. Temblaba, no solo por el frío que aún llevaba en los huesos, sino por el miedo de que todo fuera un sueño. Pero no lo era. La niña gimió, buscó el pecho, y ella lloró otra vez, esta vez en silencio, mientras la alimentaba. Al otro lado de la mesa, Wyatt comía sin levantar la mirada, no por frialdad, sino por respeto. Esa noche nadie más habló. Solo el fuego dijo algo, crepitando con fuerza, como si supiera que había sido testigo de un renacer. Durante la madrugada, la nevada se espesó. La tormenta no era violenta, pero sí insistente. La cabaña parecía un navío de madera varado en el blanco, resistiendo el embate del invierno con quietud. Wyatt no durmió. Se mantuvo despierto, revisando a las niñas cada hora, agregando leña al fuego y saliendo brevemente para asegurarse de que la nieve no obstruyera la puerta. Afuera, el silencio era denso, absoluto. Solo el crujir de sus botas marcaba presencia humana en medio del olvido. La mujer despertó varias veces con espasmos, a veces por el dolor, a veces por los recuerdos. Cada vez que abría los ojos, lo primero que buscaba era a sus hijas. Solo se tranquilizaba al verlas juntas, arropadas, calientes. A pesar de sus heridas, comenzó a incorporarse, apoyándose en los codos, haciendo pequeños movimientos con los dedos para comprobar que todavía sentía su cuerpo. Nadie le había preguntado su nombre, y ella tampoco lo ofrecía, porque sabía que, por primera vez, no tenía que justificar su existencia.
En un momento, Wyatt le extendió una camisa limpia y un pantalón ancho. Ella tardó en entender que eran para ella. Luego, con torpeza, se arrastró hasta el rincón, donde podía cambiarse detrás de una manta colgada. Lo hizo con dificultad, mordiendo los labios para no gemir. Cada movimiento le recordaba lo que había sufrido. Cada prenda que se sacaba era una capa de humillación desprendida. Cuando volvió a salir, vestida con la ropa que no le pertenecía pero tampoco la acusaba, Wyatt ya había servido una taza de café amargo y pan de maíz. Sentados frente a frente, se miraron por primera vez como personas vivas. La expresión de ella era una mezcla de cansancio y defensa. La de él, neutra, inmutable. Pero no había juicio en sus ojos. No había preguntas esperando respuestas, solo reconocimiento. Como si ya supieran lo esencial. Ella había sido dejada para morir, y él la había elegido viva. Ese gesto sin palabras fue lo que comenzó a cicatrizar algo mucho más profundo que las heridas en su rostro. Entonces se oyó algo, un crujido seco, distinto al de la nieve. Wyatt giró levemente la cabeza, como quien ya conoce los sonidos de su entorno y sabe cuándo algo no encaja. Caminó hasta la ventana cubierta de hielo y limpió con el dorso de la mano un pequeño espacio para mirar afuera. A lo lejos, entre los árboles, se movía una figura, luego otra. Eran hombres, venían a caballo y no traían abrigo de viajante ni aspecto de vecinos. Eran tres, uno adelante, los otros dos atrás. Avanzaban con certeza, como quien no busca, exige. Wyatt se alejó de la ventana sin alarmar. Caminó hasta la mujer, que ahora sostenía a dos niñas dormidas sobre su regazo, y susurró: «Tienes que salir por la parte trasera. Lleva a las niñas». Ya. Ella no entendió de inmediato, pero cuando él le señaló el rincón detrás del granero, donde un sendero se perdía entre los pinos, comprendió. No hubo lugar para explicaciones. Wyatt se colocó el abrigo largo, tomó el rifle descargado, más símbolo que arma, y caminó hacia la puerta principal. Afuera, el hielo crujía bajo el peso de la amenaza. Los pasos de los caballos se oían cada vez más cerca. No galopaban. Avanzaban con lentitud, como quien quiere que se note su presencia antes de tocar la puerta. Wyatt salió de la cabaña sin cerrar del todo. Se detuvo en el pórtico cubierto de nieve, con el rifle colgado en la espalda y las manos vacías. No mostró miedo, pero tampoco arrogancia. Se quedó allí, firme, mirando cómo los hombres se acercaban. El que lideraba llevaba un abrigo oscuro y un sombrero nuevo. No era un campesino. Era alguien que no tenía que trabajar para tener poder. «Buscamos a Lydia Hay», dijo el del centro sin desmontar, «y a las criaturas. Traemos papeles, todo legal, firmados por el juez Ruckman de Missoula». Wyatt no respondió. Solo los miró uno por uno. Luego bajó los ojos hacia la nieve, como quien evalúa si vale la pena ensuciarla con sangre. Finalmente, alzó la vista y dijo con voz seca, sin levantarla: «Aquí no hay nada que les pertenezca». Su tono no tenía odio, pero sí una convicción tan densa como el frío de esa montaña. El hombre del centro bufó una risa incrédula, pero los otros dos no lo acompañaron. Había algo en Wyatt que desarmaba incluso antes del primer gesto. Ella robó cosas que no eran suyas, incluyendo a las niñas, insistió el hombre con un gesto teatral al sacar los papeles del abrigo. «Tenemos derecho, y usted está obstruyendo una orden. ¿Quiere problemas?» Wyatt dio un paso adelante, lento, firme, sin cambiar la expresión. Se detuvo a apenas 2 metros del caballo del líder y levantó apenas una ceja. Luego dijo: «Si das un paso más, descubrirás que no tengo nada que perder». No fue una amenaza, fue una verdad, dicha con tanta calma que helaba más que el aire. El silencio se hizo pesado. Los caballos movían las patas nerviosos. Los hombres se miraron entre sí, esperando que el líder actuara, pero él no bajó.
Guardó los papeles y escupió al costado, frustrado. Mientras tanto, detrás de la cabaña, Lidia avanzaba con dificultad entre los árboles, cargando a las niñas en una manta gruesa. Su respiración era entrecortada. El cuerpo aún dolía, pero el miedo era más fuerte. Sabía que no podía fallar. Había apenas un sendero estrecho que Wyatt le había señalado la noche anterior, usado para cortar leña en invierno. Conocía bien ese bosque. Era su casa, y ahora era su escudo. A cada paso, Lidia repetía por dentro los nombres de sus hijas como si fueran un rezo que la mantenía de pie. Lo único que importaba era salir del alcance de aquellos hombres. La nieve era espesa y pesada. Cada paso hundía las botas de Lidia hasta casi los tobillos, y el peso combinado de las 3 niñas hacía que su espalda gritara por alivio. No podía cargar una carreta, pero lo hacía. El bosque era su único aliado ahora, con sus árboles altos y ramas que silenciaban el viento. Caminaba sin mirar atrás, con el pecho apretado. La respiración se congelaba al salir. Sabía que no podía detenerse. No aún. A lo lejos, una línea de humo fino ascendía entre los abetos. Era el punto que Wyatt le había indicado como referencia. Cerca del arroyo, después de la roca partida, encontraría la senda hacia el valle. Mientras tanto, en la cabaña, Wyatt mantenía su posición. No se movía, no respondía, solo observaba. Los 3 hombres seguían frente a él, aunque la tensión ya era otra. El líder resopló, disimulando su incomodidad con sarcasmo. «Esto no ha terminado, viejo», murmuró girando el caballo. Uno de los otros lo imitó de inmediato, pero el tercero, un joven de rostro indeciso, tardó unos segundos. Miró a Wyatt como si buscara algo, tal vez duda, tal vez compasión. No encontró nada, solo un rostro endurecido por años de silencio y pérdida. Finalmente giró también. Cuando Wyatt volvió a entrar en la cabaña, el aire estaba quieto, el fuego seguía encendido. Las huellas de las niñas aún marcaban el tapiz de cuero sobre el que habían dormido. Se aproximó lentamente a la mesa, apoyó las manos y respiró hondo. No había tiempo para descansar. Salió por detrás y, sin hacer ruido, comenzó a seguir a distancia el camino que ella había tomado. Sabía que ellos volverían. Alan Hargrove nunca aceptaba una negativa. Y ahora, más que nunca, Wyatt tenía algo que perder, o tal vez algo que proteger con todo lo que le quedaba. Lidia alcanzó la roca partida poco después de media hora. Sus piernas temblaban. Las niñas, dormidas, pesaban más que antes. Apenas podía sentir los dedos de los pies. El aliento salía como humo, espeso y doloroso. Pero al otro lado de la roca, vio una silueta. Era un hombre a caballo, con chaqueta de cuero y una estrella colgada al pecho. No supo si era real o fruto de su desesperación. Se detuvo, bruscamente, cubriendo a las niñas con el cuerpo. El hombre bajó del caballo con las manos visibles. «Soy el sheriff Ballinger, señora», dijo con voz grave pero clara. «¿Está usted en peligro?» Lidia tardó segundos en comprender. Luego las palabras salieron todas de una vez. Nombres, fechas, dolor, rabia. Explicó lo del poste, lo del abandono, los papeles falsos, el cuñado, el juez corrupto. Habló como quien se vacía por dentro, sin cuidar formas ni pausas. Ballinger la escuchó sin interrumpirla, asintiendo con el rostro serio. Luego silbó fuerte, y 2 hombres más aparecieron detrás del bosque también montados. «Vamos a ayudarla, y vamos a subir allá ahora mismo. Lo que usted describe no es solo un crimen, es una monstruosidad». Lidia no preguntó más. Solo cayó de rodillas, no por debilidad, sino por alivio. Una de las niñas empezó a llorar con más fuerza, como si algo dentro de ella supiera que el peligro estaba cediendo. Uno de los hombres tomó a las pequeñas con cuidado, envolviéndolas en una manta gruesa. Ballinger ayudó a Lidia a montar. No era momento de hablar.
El bosque, testigo de tanta injusticia, parecía ahora más luminoso. A lo lejos, un cuervo graznó y alzó vuelo. La marcha hacia la cabaña comenzó, esta vez con dirección y respaldo. Y justicia en camino. Wyatt oyó los cascos mucho antes de verlos. Se había posicionado entre los pinos, a unos 50 metros de la cabaña, preparado para interceptar cualquier intento de regreso. Pero al ver al sheriff, Ballinger al frente, acompañado por otros 2 hombres y con Lydia montada en una de las bestias, aflojó los hombros. No dijo nada. Solo salió lentamente de entre los árboles y caminó hacia ellos. El sheriff levantó la mano en señal de saludo. No había tensión entre ellos, solo el reconocimiento mudo de 2 hombres que sabían cuál era su lugar cuando la vida de alguien estaba en juego. Lydia no habló, tampoco hizo gestos. Solo bajó la cabeza, como quien por fin puede dejar de estar en guardia. El sheriff desmontó y se aproximó a Wyatt. Le explicó lo que Lydia había contado, los documentos falsos, la denuncia. Wyatt asintió. Luego señaló con un gesto breve la dirección por donde los hombres habían bajado antes. No irán lejos si planean volver, dijo con la misma voz baja que había usado horas atrás. Ballinger lo miró con atención. No necesitaba más pruebas. La expresión de Wyatt decía todo. Iban a encontrar a Alan Hargrove, y lo harían con la ley en la mano. Los hombres partieron. Enseguida, Lydia quedó atrás, dentro de la cabaña, mientras uno de los ayudantes del sheriff revisaba el perímetro. Las niñas dormían juntas, por primera vez con tranquilidad. Wyatt colocó una estufa más cerca del rincón donde estaban acostadas. Luego se sentó junto a la puerta, como un perro guardián que no baja la cabeza. Nadie hablaba. El tiempo pareció congelarse de nuevo, pero ahora era un silencio de espera, no de miedo. Afuera, el viento continuaba silbando entre los árboles, pero ya no parecía una amenaza. Era solo invierno, haciendo lo que siempre hace. Pasaron 2 horas antes de que los cascos se escucharan de nuevo. Esta vez venían rápidos, cortando la nieve con urgencia. Wyatt se puso de pie sin prisa, pero alerta. Abrió la puerta cuando los caballos se detuvieron frente a la cabaña. Ballinger bajó primero. Traía en sus manos un documento, pero su rostro lo decía todo. «Ya están bajo custodia», dijo. Alan, el juez Rackman y uno de los hombres que lo acompañaba. El otro se dio a la fuga, pero tenemos su nombre, y hay cargos suficientes. Lydia no tendrá que esconderse más. La mujer se tapó la boca con la mano. No lloró. Solo cerró los ojos, como si su cuerpo se negara a creer que esta vez, finalmente, la justicia había actuado a su favor. No era felicidad. Era incredulidad, mezclada con una paz que dolía. Ballinger se acercó y le entregó los papeles corregidos, firmados por un magistrado distinto, declarando su libertad y la tutela exclusiva de sus hijas. Era oficial, era legal. Nadie podía volver a arrebatárselas. Wyatt no dijo nada. Solo bajó la mirada hacia las niñas, que seguían dormidas. Había hecho lo que creía justo, y ahora, tal vez, podría empezar algo nuevo. La nieve continuó cayendo por 2 días enteros después de la partida del sheriff. Pero dentro de la cabaña, algo había cambiado. El aire parecía más ligero, el silencio más acogedor. Lydia ya no se encogía con cualquier ruido. Las niñas mamaban con más fuerza. Y Wyatt, aunque sin cambiar sus hábitos o sus pocas palabras, ahora dejaba la puerta de la cabaña entreabierta, como quien no tiene nada que esconder. Fue en ese intervalo que ella comenzó a coser con los retazos que encontró. Primero, una manta para cubrir a las 3. Después, pequeños pañuelos con las iniciales de las hijas. Era como si, con cada punto, Lydia remendara también partes de ella que habían sido arrancadas a la fuerza. Wyatt no preguntaba, pero observaba, y como quien conoce el tiempo de la tierra,
Sabía cuándo era hora de plantar algo nuevo. Un día apenas señaló un terreno plano un poco abajo de la cabaña y dijo: «Si quieres, se puede construir algo ahí». Lidia miró el lugar, luego a él, y no respondió. Pero al día siguiente ya separaba tablas en el depósito. Empezaron pequeños: una estructura de madera, una estufa de leña improvisada, bancos de tronco. Después vinieron las cortinas de lona, una placa tallada con cuchillo. Fuerte Hearth. Nadie explicó el nombre, pero ambos sabían lo que significaba. El primero en tocar la puerta fue un hombre de barba grande y ojos tristes, que venía del valle con un niño flaco de la mano. Dijeron que buscaban refugio por una noche. Lidia ofreció sopa, Wyatt encendió el fuego. Se quedaron 3 días. Después volvió una mujer, con 2 hijos y un saco de ropa mojada. Luego, otra, embarazada, en silencio. Poco a poco, la noticia se difundió entre las vías, en los campamentos, en los entrepósitos, que allá en lo alto existía un lugar donde nadie preguntaba de dónde venías. Solo te daban un plato, una manta y una cama caliente. No era caridad, era otra cosa, un pacto silencioso, donde el pasado quedaba en el umbral de la puerta y solo entraba lo que aún podía florecer. Wyatt seguía siendo el mismo, callado, atento, pero ahora cargaba leña con más frecuencia, reforzaba las puertas antes del anochecer, ponía café a hervir al amanecer. Lidia, por su parte, bordaba nombres en los delantales, enseñaba a hacer jabón, compartía recetas y memorias sin necesidad de explicarse. Las niñas comenzaron a caminar, luego a correr. Un día dibujaron una familia en la pared de barro de la cocina. 4 figuras tomadas de la mano, con un perro al lado que nadie sabía de dónde había venido. Nadie allí llamaba a eso familia, pero todos sabían que lo era. Wyatt nunca pidió nada, pero una tarde dejó sobre la mesa 4 pequeños anillos de cobre, hechos por él mismo, uno para cada niña, uno para Lidia. Ella no dijo nada, pero esa noche, mientras él cerraba madera bajo la luz de la lámpara, ella lo cubrió con una manta por primera vez, y él permitió. Fue el gesto más íntimo entre ellos hasta entonces, más que un beso, más que cualquier palabra dicha. El tiempo pasó, pero el paisaje siguió blanco por muchos meses. Las visitas iban y venían. Algunas se quedaban semanas, otras solo una noche, pero ninguna se iba sin dejar algo. Una semilla, una historia, una olla. El fuerte Hearth crecía despacio, como todo lo que se hace con cuidado. Y en aquel lugar olvidado entre las montañas, lo que antes fue escenario de abandono, se convirtió en una trinchera de dignidad. No había banderas, ni decretos, solo 2 personas que un día se encontraron en el frío, y decidieron que nadie más moriría de soledad en ese valle. Con el tiempo, las niñas comenzaron a llamar a Wyatt papá. No fue enseñado, ni corregido, simplemente pasó. Él nunca respondió con palabras, solo levantaba los ojos, asentía con un leve movimiento de cabeza y seguía haciendo lo que estuviera haciendo, cortando leña, arreglando una puerta, clavando un clavo donde la estructura cedía. Pero la primera vez que escuchó, tardó un poco más en terminar lo que estaba haciendo. Su gesto fue mínimo, pero quien observaba de cerca veía el nudo en su garganta. Lidia, por su parte, dejó de esconderse. Empezó a andar con el cabello recogido de lado, el rostro expuesto, las cicatrices visibles. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no sentía vergüenza. Un día, una de las visitantes preguntó cómo había llegado hasta allí. Lidia solo respondió: «Me dejaron para morir, pero alguien me eligió viva». No dijo más, y eso bastaba. Era el tipo de frase que hacía que quienes estaban a su alrededor se callaran por minutos, como si recordaran que allí cada uno cargaba algo que nunca sería contado entero, y que eso también era una forma de respeto. Durante el segundo invierno, el refugio ganó una nueva ala.
Construyeron un galpón con camas para viajeros y un rincón con juguetes viejos restaurados. Las niñas ya sabían encender la estufa solas. Cuidaban las plantas afuera, incluso bajo la nieve. Y cada mañana, antes de servir la papilla, Lidia escribía un nombre en una pizarra de pizarra. Siempre era de alguien que había pasado por allí y dejado su historia. El nombre quedaba allí por una semana, luego se borraba para dar lugar a otro. No había homenajes, ni altar, solo recuerdo. El tiempo esculpió surcos más profundos en el rostro de Wyatt, y los dedos de Lidia comenzaron a doler en las mañanas frías, pero ninguno de los dos parecía importarle el paso de los años. La cabaña ya no era solo cabaña, era casa, refugio, punto de llegada. De vez en cuando, un oficial de justicia subía con nuevas informaciones. El juez corrupto había sido apartado, Alan Hargrove condenado. Pero eso ya era pasado. Lo que importaba estaba allí. 3 niñas creciendo con libertad, una mujer que reaprendió a respirar y un hombre que encontró en el silencio una forma de amar. Una tarde, un grupo de niños llegó con los pies mojados y ojos asustados. Habían sido encontrados en el camino por un viajero que los trajo hasta allí. Wyatt los recibió con pan y leche. Lidia los cubrió con mantas de lino crudo. Y las niñas compartieron sus juguetes sin que nadie pidiera. Así funcionaban las cosas allí. Un lugar donde nadie era salvado con discursos, solo con presencia. Y con cada nuevo visitante, el fuerte Hearth se hacía más fuerte. No por el tamaño, sino por la historia de quien ya había sido acogido y ahora era parte de la estructura. A veces, en las noches más frías, Wyatt y Lidia se sentaban juntos en el escalón de madera de la veranda. No hablaban mucho. Observaban el valle cubierto de blanco, las luces de las linternas encendidas a lo lejos, los pasos amortiguados en la nieve. Las manos de él descansaban sobre las rodillas, las de ella envueltas en un chal hecho por una visitante del sur, y entre ellos el silencio. No un silencio de vacío, sino de pacto, de comprensión, de todo lo que nunca fue dicho porque ya se sabía, y en ese silencio había más calor que en cualquier fogata. Una mañana, Lidia despertó más temprano de lo habitual. Había un silencio diferente en la casa. No era el silencio de la nieve ni el de costumbre, era un silencio de pausa. Wyatt estaba sentado junto a la mesa, mirando un trozo de madera tallada. Era un pequeño caballo, rústico, simple, hecho a cuchillo. Uno de los juguetes que él venía tallando para las niñas en las últimas semanas. Pero aquella pieza era diferente, era más pequeña. Él se la entregó a Lidia sin decir nada. Ella entendió. Era para el hijo que no tuvieron, para la ausencia que también habitaba ese hogar. Ese mismo día, Lidia colgó el caballo de madera encima de la puerta de la cocina. Nadie comentó, pero a partir de ese momento, todo el que pasaba por allí dejaba algo en esa repisa. Una piedra, un botón antiguo, un pañuelo bordado. No era un altar, era solo una forma de decir: yo también vengo de un lugar difícil. El pequeño caballo se convirtió en símbolo de lo que no se nombra, y sin que nadie planeara, ese refugio en lo alto de la montaña se transformó también en un lugar de memoria, de los dolores que no se hablan, pero se acogen. Con el tiempo, algunas familias regresaron. Gente que había pasado por allí en un invierno difícil y ahora traía un saco de harina, un pedazo de carne ahumada, un niño nuevo en brazos. Venían para agradecer, pero no usaban esa palabra. Solo preguntaban si necesitaban algo, y Lidia siempre respondía: solo si traen respeto. No había reglas escritas, pero todos sabían lo que era sagrado allí: la dignidad. Ese era un lugar donde nadie era propiedad de nadie, donde la mujer no era moneda, donde el niño era niño,
Y eso, en ese tiempo, ya era una revolución. Las trillizas crecieron sin saber con exactitud qué habían escapado, pero sabían de qué estaban hechas. De resistencia, de calor en medio de la nieve, de leche de Mindondes, gabra y silencio protector. Cada una tenía un temperamento, una pasión, un camino. Una quería ser partera, otra hablaba con los animales, la tercera dibujaba todo lo que veía, incluso las visitas. Había un cuaderno lleno de rostros que guardaban en la estantería como si fuera el álbum de un pueblo sin nombre. El fuerte Hearth se había convertido en un mundo entero, pequeño pero completo. En un invierno más benigno, llegó una periodista preguntando si podía escribir sobre el lugar. Wyatt dijo que no. No porque tuviera miedo, sino porque eso no era una historia para ser leída, era para ser vivida. Lidia, sin embargo, la invitó a pasar la noche. La mujer se quedó 2 días. Luego se fue sin escribir nada, pero dejó una nota doblada. Este lugar no necesita ser contado, necesita ser protegido. Y así fue. El fuerte Hearth nunca se convirtió en noticia, pero quien lo necesitaba siempre terminaba llegando allí, por mapa, por instinto o por milagro. Y aún años después, cuando el mundo allá afuera ya era otro, todavía había quien subía aquella senda entre pinos muertos para tocar la puerta, siempre de madrugada, siempre en silencio. Y quien abría la puerta, fuera Wyatt, Lidia o una de las niñas, ofrecía lo mismo que recibieron aquel día lejano de diciembre: un rincón con fuego encendido, una manta limpia y ningún juicio. Un día, sin aviso, Wyatt dejó de despertar. Fue en una mañana calma, sin nieve, con olor a café y pan en el horno. Lidia notó el silencio más temprano de Mindon. Lo normal. Entró al cuarto y lo encontró acostado como siempre dormía, de lado, con la mano en el pecho, el rostro sereno, sin dolor, sin resistencia, como quien simplemente decidió descansar. Ella no lloró inmediatamente, solo se sentó a su lado, tomó la mano ya fría y se quedó allí por horas. Las niñas la encontraron así, y fue una de ellas quien encendió el fuego ese día. El velorio fue sencillo. Ningún sacerdote, ningún sermón, solo personas con ojos húmedos y manos callosas. Cada uno dejó algo junto al cuerpo, un botón, un trozo de madera, una flor seca. Lidia lo envolvió con la manta que ella misma había bordado años antes. Las niñas cavaron la tierra congelada, con la fuerza del amor y la pérdida. Enterraron a Wyatt al lado de la cabaña, bajo un pino que resistía el viento. Allí donde él siempre se detenía para observar el valle. Allí donde por primera vez había escuchado el llanto débil de 3 bebés. Durante semanas, el silencio de la casa fue otro. No era de miedo, ni de duelo. Era de reverencia. Lidia cuidaba la estufa con más celo, limpiaba la mesa 2 veces al día, mantenía las herramientas de Wyatt en su lugar, como si él aún las fuera a usar. Las niñas escribían cartas que luego enterraban cerca del pino. Nadie hablaba mucho, pero todos sabían. Wyatt seguía allí, en las cosas, en los gestos, en la firmeza de las puertas, en el calor de la cocina. Pasaron los años. Lidia envejeció despacio. Las arrugas llegaron primero a las manos, luego al cuello, pero sus ojos siguieron claros. Las niñas crecieron, crearon sus propias tiendas, pero nunca se fueron de verdad. El fuerte Hearth se convirtió en más que un refugio. Se volvió una red, un lugar de paso, de cura, de recuerdo, y también de nacimiento. Varios niños vinieron al mundo allí, ninguno sin nombre, ninguno sin abrazo, ninguno sin historia. Y un día, ya anciana, sentada en la misma veranda donde solía estar con Wyatt, Lidia observó el valle cubierto de nieve y murmuró: «Este fuego nunca se apagó». Fue la última vez que alguien la vio hablar en voz alta. Después de eso, empezó a sonreír más con los ojos que con la boca. Pasaba horas en silencio, sosteniendo una de las mantas que bordó,
como si conversara con alguien que solo ella veía. Pero nadie lo encontraba extraño. Era como si finalmente estuviera en paz. Cuando Lidia partió, fue durante el sueño, como Wyatt. La encontraron envuelta en su manta, al lado de la estufa de hierro, con una de las niñas, ya mujer hecha, dormitando. En su silla no hubo llanto escandaloso. Hubo pan fresco en el desayuno, té servido con silencio, y una nueva placa fue colocada en la puerta de entrada. Aquí vivió una mujer que eligió vivir y nos enseñó cómo. No era para atraer a nadie, era solo para que nunca lo olvidaran. El fuerte Hart continuó, no como antes, pero como necesitaba ser. Otras manos asumieron los oficios, otras voces contaron historias, pero la esencia permaneció. Un lugar donde el calor venía antes que las preguntas, donde nadie necesitaba justificarse por haber sobrevivido, donde hasta el silencio tenía valor, y donde se sabía, en lo más íntimo, que las mayores historias no siempre se cuentan, pero se sienten. El sendero entre los pinos aún existe, no tiene placas, no aparece en mapas, pero quienes necesitan encontrarlo, lo encuentran. A veces guiados por un soplo de esperanza, a veces por un recuerdo contado al oído de alguien, y al final del camino aún se ve la cabaña, el fuego encendido, y alguien en 1900, la veranda con una manta en el regazo, listo para abrir la puerta, sin juicios, sin promesas, solo con presencia. Las niñas, ahora mayores, siguen allí. Guardan el lugar como si fuera un templo, no de religión, sino de dignidad. Cada objeto tiene un significado. Cada historia es honrada con silencio, no con espectáculo. Y aún hoy, quien pasa por allí lleva algo consigo. Una palabra, una mano extendida, una mirada que no se desvía. Y deja algo también, una parte del dolor, un peso que ya nos necesita cargar solo. Dicen que en el invierno más riguroso, cuando el viento corta como cuchillo y todo parece perdido, aún es posible oír un sonido que viene de esa cabaña. El tintinear de una cuchara de madera contra una olla, el crujido de la leña quemándose, el llanto de un bebé que acaba de ser acogido y que si tocas la puerta alguien abrirá, aunque no diga una palabra. Porque en ese lugar, lo que salva no es la palabra, es el gesto, es el cuidado, es la certeza de que nadie será dejado para morir atado a un poste, como Lidia fue un día, y de que siempre habrá alguien como Wyatt, dispuesto a llevar en el pecho aquello que el mundo intentó descartar. Ese es su legado, no hecho de libros ni medallas, sino de estufas encendidas, de mantas bordadas a mano, de niños que aprenden desde temprano que son valiosos, de viejos que saben escuchar sin interrumpir, de mujeres que descubrieron que su existencia no necesita permiso, de hombres que aprendieron que proteger también es amar. Si estás escuchando esta historia desde alguna sierra de Colombia, desde una calle silenciosa en el sur de Chile o desde un pueblo olvidado en México, escribe en los comentarios desde dónde nos acompañas, porque historias como esta no son ficción, son semillas de verdad plantadas en el corazón de quien escucha. Y si alguna parte de esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte con alguien que necesite volver a creer en la bondad silenciosa de la gente común. Porque, como decía Lydia Hay, el fuego que salva nunca se apaga.